Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas tardes. Tengan todos pero muy buenas tardes. Es para mí un honor compartir con ustedes una semana más. Que el Señor nos proteja y nos guarde y nos ayude a traer la información limpia, sin contaminación, que llegue hacia ustedes. Por eso es que nosotros siempre, toda la información, les pedimos a ustedes que los corroboren con la Biblia para poder crear, bueno, no crear porque nosotros no somos los que creamos, para poder tener seguidores que sean bien fieles al Señor y fieles a su palabra. Pues eso es para nosotros un orgullo, compartir con ustedes toda esta información que día con día nos trae el Señor para presentárselas a ustedes. Y hoy vamos a ver el viaje a Emaús, siempre dentro del deseado de toda la gente, y lo compartimos con ustedes a través de como siempre, de Radio Costa Rica 930M, a través de las redes sociales como Facebook Live y Laicos en Acción en YouTube. Así es que espero que ustedes se suscriban a nuestro canal y puedan ver y oír todas las bellas nuevas, las cartas de amor, le digo yo, que el Señor nos manda a nosotros para que nosotros le sigamos. Así es que entonces los convido a ustedes a ver Laicos en Acción, para que encuentre todas estas información maravillosa que Dios quiere compartir con ustedes a través de nosotros. Así es que entonces los convido a que hagan eso y que puedan ampliar todo el conocimiento que ustedes tienen de la Biblia o que lo van a adquirir por primera vez. Y es una documentación que viene completamente limpia para ustedes. Así es que entonces inclinemos nuestro rostro para
añadir un poco más de información a todas estas maravillosas redes sociales que el Señor nos ha dado para que nosotros aprendamos más de Él. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por Andy, te damos gracias por todas las personas que hicieron posible que esta información llegara hasta los hogares de tantos y tantos discípulos, Señor, y los que se han de añadir. Señor, añádelos, límpialos, corrígelos, muéstrales cuál es el camino. Señor, quítales esa venda que tienen de los ojos para que no puedan aceptar toda esta información, Señor, te lo pedimos, Padre eterno, y que nos ayudes a exponerla de la mejor manera posible y que sea tu Santo Espíritu que hable a través de nosotros. Gracias, Padre, por todas las oportunidades que nos das y gracias por el aprovechamiento que hay de estas nuevas oportunidades. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el viaje a Emaús. Como les dije, siempre dentro del deseado de toda la gente. Hacia el atardecer del día de la resurrección, dos de los discípulos se hallaban camino a Emaús, pequeña ciudad situada a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Estos discípulos no habían tenido un lugar eminente en la obra de Cristo, pero creían fervientemente en Él. Recordemos que todas las buenas nuevas que Cristo trajo a esta tierra y se las dio a todos sus seguidores y a los apóstoles también, fue transmitida a través de todas las personas. Eso se transmitió en toda Jerusalén, en toda Jerusalén. La gente estaba muy necesitada de toda esta información que les traía Cristo Jesús. Recordemos que habían sido invadidos por el ejército romano, además de todas las invasiones que habían sufrido anteriormente a través de los diferentes imperios que hubo en Jerusalén, que ellos habían sido tomados todos como esclavos durante mucho tiempo, y que en el tiempo de los romanos les cobraban también impuestos muy onerosos, además de los diezmos y las ofrendas que ellos tenían que dar a la iglesia, a los sacerdotes y a los príncipes, que estaban cargados de pecados, de información errónea que ellos habían recibido a través de los príncipes y de los principales sacerdotes del Sanedrín. También ellos estaban pasando penurias. La verdad es que estaban pasando penurias. Entonces ellos estaban añorando que el Mesías llegara y que lo libertara, pero tergiversaron la primera venida de Cristo con la segunda venida de Cristo. Y ellos creían que el libertador iba a ser como Moisés, que los iba a rescatar de este pueblo que los tenía oprimidos. Entonces, las buenas nuevas de que el Mesías ya había llegado se transmitieron a través de todas las multitudes. Y estos discípulos no habían tenido un lugar eminente en la obra de Cristo, pero sí creían fervientemente en Él. Habían venido a la ciudad para observar la Pascua y se habían quedado muy perplejos por los acontecimientos recientes. Habían oído las nuevas de esa mañana de que el cuerpo de Cristo había sido sacado de la tumba, y también el informe de las mujeres que habían visto a los ángeles y se habían encontrado con Jesús. Volvían ahora a su casa para meditar y orar. Proseguían tristemente su viaje vespertino, hablando de las escenas del juicio y de la crucifixión. Nunca antes habían estado tan descorazonados, sin esperanza, sin fe. Caminaban en la sombra de la cruz, en la sombra de la cruz. Recordemos también que cuando Cristo resucitó y los príncipes y los altos jerarcas, tanto del imperio romano como de los sacerdotes y los príncipes, tergiversaron todo esto y dijeron que el cuerpo de Cristo había sido robado. Entonces había unas
mensajes que se oponían, porque una gente decía que había resucitado y que lo habían visto, y otra gente decía que habían sido robado el cuerpo de Cristo. Ellos también vieron todo la crucifixión de Cristo y vieron todo y estaban sumamente descorazonados. Me imagino yo que seguro habían venido para pedirle a Cristo algún favor especial para ellos o para su familia. Y cuando llegan a Jerusalén, se van encontrando semejantes escenas y sobre todo durante la Pascua, que supuestamente eran unos rituales muy llevados a cabo en una forma muy estricta, muy meticulosa, y no habían tantas alteraciones como las que hubo en esa oportunidad. No habían progresado mucho en su viaje cuando se les unió un extraño, pero estaban tan absortos en su lobreguez y en su desaliento, en su desánimo que tenían tan terrible, que no lo observaron detenidamente. Continuaron su conversación expresando los sentimientos de su corazón. Razonaban acerca de las lecciones que Cristo había dado, pero que no parecían poder comprender. Porque usted sabe que cuando las noticias van de boca en boca, de boca en boca, toda la gente corrige y aumenta y le agrega cosas y le quita cosas que tal vez sean muy importantes, que tal vez sean muy importantes. Y ellos les llegaron la noticia que ellos no las comprendían en su totalidad. Y también ellos venían para oír de la boca de Cristo todas las buenas nuevas de salvación, para poderlas comprender debidamente. Y mientras hablaban de los sucesos que habían ocurrido, Jesús anhelaba consolarlos. Había visto su pesar, Cristo vio el pesar que ellos tenían. ¿Y podía este hombre que se dejó humillar así ser el Cristo? Porque ellos pensaban, ¿cómo es posible que un hombre tan maravilloso, con tantos poderes, se haya permitido que lo crucificaran y de esa lo mataran y de esa forma tan sangrienta, tan sangrienta? Y ya no podían dominar su pesar y lloraban. Jesús sabía que el corazón de ellos estaba vinculado con él por el amor y anhelaba enjugar sus lágrimas y llenarlos de gozo y alegría. Pero primero debía darles las lecciones, unas lecciones que nunca olvidarían. Porque siempre a uno le dan, lo prueba, le dan las lecciones y después lo prueban. Pero con Cristo primero Él los prueba y después le da la lección. Y después le da la lección. Porque así es la enseñanza que Cristo nos da. Cuando nosotros estamos llenos de pruebas y de congojas y de vicisitudes, tenga la plena seguridad que Cristo nos está dando una lección. Y que después de la prueba vienen las bendiciones. Pues eso estaba ocurriendo con los señores estos que iban de viaje hacia Emaús. Ellos, fue muy triste para ellos ver todas esas cosas, pero eso les dejaría una lección. Y Cristo en ese momento lo que quería era enseñarles todo lo que Él quería enseñarles. Pero Él estaba esperando el momento oportuno para hacerlo. El momento oportuno para hacerlo. Porque siempre Cristo nos da las cosas en la hora buena, en el momento oportuno es que Él nos da las cosas. Y estaba esperando nada más el momento oportuno para darle la lección a estos viajeros hacia Emaús. Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Él quería entablar una conversación con ellos para poder darles las enseñanzas que él quería darles. Y respondiendo uno que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días.
Ellos le hablaron del desencanto que habían sufrido respecto de su maestro, el cual fue varón, profeta, poderoso en su obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes dijeron, le entregaron a condenación de muerte y le crucificaron. Con corazón apesadumbrado y labios temblorosos añadieron, mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos estaban sumamente desazonados, porque ellos lo que creían era que Jesucristo era el Mesías, pero que venía a liberar a su pueblo del yugo de Roma. Eso era lo que ellos creían, todos en general. Y esto para ellos fue un fiasco. Ellos, ¿qué hacían ahora sin Cristo? Que les había dado tantas cosas buenas, era profeta, era poderoso, en la obra, en la palabra, él sabía todo lo que ocurría, él sabía absolutamente todo y tenía la solución para todo. Pero ¿por qué lo habían matado? Ellos no lo entendían por qué lo habían matado. Era extraño que los discípulos no recordasen las palabras de Cristo, ni comprendiesen que él había predicho los acontecimientos que iban a suceder. Y esto nos pasa en la actualidad a todos. Leemos, perdónenme lo que les voy a decir, pero a todos nos pasa, que a veces leemos sin leer. Estamos tan ensimismados en nuestros problemas, en nuestras vicisitudes, que vamos leyendo y no estamos entendiendo nada, y mucho menos de la palabra de Dios. Oímos sin oír también. Nos explican las cosas y nos dicen las cosas y nuestra mente está dispersa en otras circunstancias y no estamos siquiera poniendo atención a lo que nos están diciendo. Igual pasa con la vista, igual pasa con el oído, igual pasa con todo. A veces andamos como autómatas, andamos como autómatas, como robots, caminando por estos días en la tierra sin poner atención a nada, metido y ensimismado en nuestros problemas. Y eso le pasaba a los apóstoles. Cristo les explicó una vez y dos veces, también eso es otra cosa que nos sucede, que cuando nos duele algo muchísimo, simplemente lo desechamos y decimos, no, no lo creo, no, no es cierto, no, yo no lo oí. Y eso fue lo que le pasó también a los apóstoles. Cuando Cristo les decía que iba a morir, ellos no lo podían creer ni lo podían aceptar. ¿Cómo era posible que fuera a morir un hombre que había resucitado a un muerto, resucitó a Lázaro, resucitó a la niña aquella y resucitó a varias personas? Y ahora va a decir que va a morir. No lo podían creer, no lo podían creer. Así es que entonces no comprendían que tan exactamente como la primera parte de su revelación se iba a cumplir la última, de que al tercer día resucitaría. Si ellos no creían que Cristo iba a morir, tampoco iban a creer que iba a resucitar, porque para que resucite tiene que estar muerto primero. Y si ellos no aceptaban la muerte de Cristo, menos iban a aceptar su resucitación. Y esta era la parte que debiera haber recordado. Los sacerdotes y los príncipes no lo habían olvidado. Ellos no lo habían olvidado. Porque el día después de la preparación se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos fueron a Pilatos.
y le dijeron, Señor, nos acordamos de aquel engañador, lo que aquel engañador dijo viviendo aún. Después de 3 días resucitaré. Pero los discípulos no recordaban estas palabras, no recordaban estas palabras. Bueno, primero les voy a decir que toda esta información, como siempre se los digo, la encuentran en Lucas, del 24, versículo, capítulo 24, versículos del 13 al 33. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 33. Yo no se los puedo leer porque no me alcanza el tiempo, pero sí les pido por favor que lo lean, que corroboren todo lo que yo les estoy diciendo. Y por el momento vamos a leer Mateo 27, del 62 al 63. Mateo 27, del 62 al 63, que dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Después de 3 días resucitaré. Los príncipes y los sacerdotes se acordaron, pero los seguidores de Cristo no lo recordaban, no lo recordaban. Así es que para ellos fue una gran confusión todo lo que estaba ocurriendo. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y los discípulos se preguntaban, ¿quién podía ser este extraño que penetraba así hasta su misma alma? Hablaba con tanto fervor, con tanta ternura y compasión, y alentaba tanta esperanza. Les dijo, insensatos, ¿cómo es posible que los profetas lo hayan dicho 1000 años o no sé cuántos años antes y que no lo entiendan, no lo acepten, no lo hayan asimilado, no lo hayan creído? Porque, perdón, era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas. ¿Por qué era necesario? Porque la paga del pecado es la muerte. Y Él en ese momento vino a morir por todos nosotros, por usted y por mí. Por todos nosotros Él vino a morir en ese momento. Para que después Él entrara en su gloria con el plan cumplido que le había asignado el Padre, o que ellos lo habían organizado desde el cielo. Tenía que cumplirse a cabalidad por usted y por mí. Y no solo eso, sino que tenía que limpiar también el nombre del Padre delante de todas las huestes celestiales. Todo esto había sido profetizado siglos antes. Y los discípulos, al oír estas palabras, se preguntaban quién podía ser este extraño, que penetraba así hasta la misma alma y hablaba con tanto fervor, con ternura, con compasión y alentaba tanto. Y por primera vez desde la entrega de Cristo empezaron a sentirse esperanzados. Con frecuencia miraban fervientemente, se miraban entre los dos muchachos que viajaban uno a otro y pensaban que sus palabras eran exactamente las que Cristo habría hablado. Y estaban llenos de asombro y en su corazón palpitaba el gozo de una nueva expectativa, porque no lo habían visto desde ese momento, desde esa perspectiva. No habían visto que Él tenía que morir
por nosotros. Él en ese momento lo que querían era que Él les solucionara su problema inmediato. Pero Cristo no vino solo a arreglarles la vida a ellos, vino a arreglar la vida de toda la humanidad, incluyéndome yo, incluyéndose usted. Y ellos no lo podían entender así. Y empezando con Moisés, que es el alfa de la historia bíblica, Cristo expuso en todas las escrituras las cosas concernientes a él. Si se hubiesen dado a conocer primero el corazón de ellos, habría quedado satisfecho. En la plenitud de su gozo no habría deseado más, pero era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y los profetas del Antiguo Testamento. Porque uno tiene que entender primero todas las cosas que sucedieron con anterioridad para poder entender las cosas nuevas que están ocurriendo. Y para eso tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Aunque hay mucha gente que diga que ya no procede el Antiguo Testamento, que el único que procede es el Nuevo Testamento, que ya no está vigente, y no es cierto. Y tenemos que entender todas esas cosas para poder entender el Nuevo Testamento. Su fe debía establecerse sobre estas. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. Cristo no solo vino a sanar a los enfermos, a darle de comer a los pobres, a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a quitarles un montón de espíritus malignos que habían poseído, que estaban una persona poseída de ellos. Él vino a explicar las Escrituras y de paso hizo todo ese montón de cosas también. Pero lo más importante era de las Escrituras, porque también en las Escrituras decía que Cristo iba a venir a hacer todas esas cosas, de darle vista a los ciegos, de darle audición a los sordos, de sanar a los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora les demostró por los profetas que era la evidencia más categórica para su fe. Y ya les explica por qué vino y para qué vino. ¿Antes se los había explicado? Sí. ¿Pero lo habían entendido? No. Porque ellos no querían que Cristo sufriera lo que sufrió, pero era necesario que lo sufriera. Y al enseñar a estos discípulos, Jesús demostró la importancia del Antiguo Testamento como testimonio de su misión. Así es que el Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo Testamento. Y que no venga a decir la gente que el Antiguo Testamento ya no está vigente, porque es igual de importante. Muchos de los que profesan ser cristianos ahora descartan el Antiguo Testamento y aseveran que ya no tiene utilidad. Pero tal no fue la enseñanza de Cristo. Tan altamente lo apreciaba que en una oportunidad dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Y eso lo encontramos en Lucas 16:31. Lucas 16:31. Más Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Venía hablando del Antiguo Testamento del que iba a levantarse de los muertos. Claro que venía hablando.
Pero como se los dije al principio, leemos las escrituras sin leer. Oímos sin oír y vemos sin ver. Por eso nosotros necesitamos estar sumamente concentrados cuando hacemos estas cosas. Y esta concentración y el que abre nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento es el Espíritu Santo. Él es el que abre. Por eso, nosotros cuando estudiamos las Escrituras tenemos que orarle al Espíritu Santo para que Él nos ayude abriendo nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento, para que podamos captar qué es lo que nos quieren decir las Escrituras. Es la voz de Cristo la que hablaba a través de los patriarcas y de los profetas. Desde los días de Adán hasta la escena de finales del tiempo, el Salvador se revela en el Antiguo Testamento tan claramente como en el Nuevo. Es la luz del pasado profético la que presenta la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo Testamento con claridad y belleza. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, pero una prueba aún más categórica de que Él es el Redentor del mundo se halla al comparar las profecías del Antiguo Testamento con las historias del Nuevo Testamento. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo Jesús. Toda, absolutamente toda. Y tenemos que estudiar, entender, asimilar, escudriñar y volver a leer. Yo he sido educadora durante algún tiempo y yo le digo a mis alumnos, lea un párrafo y después les digo, explíqueme qué fue lo que leyó. Ah, no sé, entonces vuélvalo a leer. Hasta que él logre explicármelo después de que lo leyó, es que pasamos a otro párrafo. Al principio es tedioso, es horrible, se ponen bravos, reniegan, se cansan, porque es muy lento, pero después cogen una habilidad para leer y una concentración que van leyendo párrafo por párrafo y van entendiendo y asimilando lo que dicen. Hasta que llegue el momento que con solo que le den una leída a un tema que va a ser evaluado, ellos ya lo entendieron todo. Ya lo entendieron todo. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Por eso Cristo todas también las cosas las repetía. Las repetía, porque Él sabía, Él nos hizo. Y Él sabe cómo somos nosotros. Que somos duros de entendimiento. Nos cuesta entender. Y hay que comparar el Antiguo Testamento con las historias del Nuevo Testamento para poder entender todas las escrituras. Y razonando sobre la base de la profecía, Cristo dio a sus discípulos una idea correcta de lo que había de ser lo que debía ser la humanidad. Su expectativa de un Mesías que había de asumir el trono y el poder real, de acuerdo con los deseos de los hombres, había sido engañosa. Esa fue otra de las cosas que él vino a hacer, aclarar las escrituras, aclararlas. Porque todas las cosas que se habían dicho y de la forma que se habían dicho estaba siendo o habían sido tergiversadas y en una forma engañosa.
Les había impedido comprender correctamente su descenso de la posición más sublime a la más humilde que pudiese ocupar. Ellos no lo podían entender. Como un rey de reyes y señor de señores, un Dios creador, poderoso, omnipotente, omnipresente, con todas las cualidades, podía venir a nacer en un pesebre humilde y descender de esa forma. Y ese fue uno de los grandes motivos por los cuales no lo aceptaron. Por la cuna humilde en la que él había nacido, por la humildad de José y de María. No lo podían soportar. Ellos querían un guerrero fuerte, valiente, que viniera a quitar a toda la gente que oprimía al pueblo. Cristo deseaba que las ideas de sus discípulos fueran puras y veraces en toda especificación. Debían comprender en medida de lo posible la copa de sufrimiento que le había sido dada. También les demostró que el terrible conflicto que todavía no podían comprender era el cumplimiento del pacto hecho antes de la fundación del mundo. Era un pacto que habían hecho desde antes de la fundación del mundo. Y ese pacto se había realizado en el cielo y tenía que cumplirse. Y ellos no lo podían entender. Cristo debía morir como todo transgresor de la ley. Debe morir si continúa en el pecado. Todo esto había de suceder, pero no terminaba en derrota, sino en una victoria gloriosa y eterna. Y ellos únicamente lo vieron como una derrota, como que Cristo ya fue muerto, ya se acabó, ya no hay resurrección, no hay nada. Y él ya no va a poder seguir ayudándolos. Pero el plan de Cristo Jesús era resucitar. Y ahí, en ese momento de la resurrección, él iba a salir más que vencedor, con una victoria gloriosa y eterna. No solo era gloriosa, sino eterna. Eterna para él y eterna para nosotros, principalmente para nosotros, porque la paga del pecado es la muerte y nosotros lo que merecemos es morir y morir eternamente. Y en ese momento él no se estaba librando de la muerte común y corriente, no, nos estaba librando de la segunda muerte, que es la muerte eterna. Esa era la liberación que nos estaba dando. Al resucitar, él nos estaba dando esa posibilidad a nosotros, esa oportunidad a nosotros. Porque Jesús les dijo que debía hacerse todo esfuerzo posible para salvar al mundo del pecado. Y sus seguidores deberían vivir como él había vivido y obrar como él había obrado, esforzándose y perseverando. Porque tenemos que vencer el pecado primero. ¿Y cómo lo vencemos? Pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, pidiéndole ayuda a Dios, pidiéndole que perdone nuestros pecados y que nos ayude a vencer el pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que esforzarnos y perseverar. Porque como se los dije, nos prueban, a ver si es cierto que ya vencimos el pecado. Así discurrió Cristo con sus discípulos, abriendo su entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Los discípulos estaban cansados, pero la conversación no decaía. De los labios del Salvador brotaban palabras de vida y seguridad, pero los ojos de ellos estaban como velados, no veían.
lo que saltaba a la vista. Sus ojos tenían que ser abiertos primero para que ellos pudieran ver. Y mientras él les hablaba de la destrucción de Jerusalén, miraron con llanto la ciudad condenada, pero pocos sospechaban quién era su compañero de viaje. Caminaron no sé cuántos kilómetros, habían 12 kilómetros de Jerusalén en Maús. ¿En qué momento se les unió Jesús? No lo sé, pero sí sé que la trayectoria que caminó con ellos fue bastante larga, porque él los acompañó hasta Emaús. No pensaban que el objeto de la conversación estaba andando a su lado, porque Cristo se refería a sí mismo como si fuese otra persona. No lo entendieron, no lo vieron. Pensaban que era uno de aquellos que había asistido a la gran fiesta y que volvía ahora a su casa. Andaba tan cuidadosamente como ellos sobre las toscas piedras, deteniéndose de vez en cuando para descansar un poco. Y así prosiguieron por el camino montañoso mientras andaban a su lado aquel que habría de asumir pronto su puesto a la diestra del Dios Padre. Y podía decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto lo encontramos en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál potestad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, él tenía poder sobre todas las cosas. Y sin embargo, no ejerció su poder. ¿Y por qué no lo ejerció? Por usted y por mí. Y durante el viaje, el sol ya se había opuesto y antes de que los viajeros llegasen a su lugar de descanso, los labradores de los campos habían dejado su trabajo. Cuando los discípulos estaban por entrar en casa, el extraño pareció querer continuar el viaje, pero los discípulos se sentían atraídos a él y en su alma tenían hambre de oír más de él. Quédate con nosotros, dijeron. Como no parecía aceptar la invitación, insistieron diciendo, se hace tarde y el día ya ha declinado. Cristo accedió a este ruego y entró pues a estarse con ellos. Ellos estaban ansiosos de saber. ¿Y qué mejor maestro los podía enseñar que Cristo Jesús? Y sin embargo no se habían dado cuenta que era Cristo Jesús el que venía con ellos. Si los discípulos no hubiesen insistido en su invitación, no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor resucitado. Cristo no se impone nunca, nunca se impone a nadie, ni nunca impone su compañía a nadie. Se interesa en aquellos que lo necesitan. Gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo. Pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar en el huésped celestial o pedirle que more con ellos, pasa de largo. Así muchos sufren graves pérdidas. No conocen a Cristo más de lo que lo conocieron los discípulos mientras andaban con él en el camino. ¿Cuántas veces nos pide, viene a nuestra puerta y toca para que nosotros le abramos? Y sin embargo, no le abrimos. No le abrimos. Otro día, después, ay, qué pereza, hoy esa señora quedó de venir a explicarme la palabra y la verdad es que estoy tan cansada de tanto que he hecho en todo el día que mejor la voy a llamar y decirle que no venga, que venga la próxima semana. Y la oportunidad pasó.
Y las oportunidades son del que las aprovecha. Pues en este momento, estos caminantes estuvieron a punto de perder la oportunidad de seguir compartiendo con Cristo. Pronto estuvo preparada la sencilla cena de pan. Fue colocada delante del huésped que había tomado su asiento a la cabecera de la mesa. Entonces alzó las manos para bendecir el alimento. Y los discípulos retrocedieron asombrados. Su compañero extendía las manos exactamente como solía hacerlo su maestro. Y vuelven a mirar y aquí que ve en sus manos los rastros de los clavos. Y ambos exclamaron a la vez: es el Señor Jesús, ha resucitado de los muertos. Es el Señor Jesús y ha resucitado de los muertos. Pero teniendo esta gran nueva que comunicar, no pueden permanecer sentados conversando. Ha desaparecido su cansancio y su hambre. Dejan sin probar su cena y llenos de gozo vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron, apresurándose para ir a contar las buenas nuevas a los discípulos que estaban en la ciudad. Fue tal el impacto que ellos tuvieron en el momento que le vieron las manos a Cristo Jesús, que decidieron salir corriendo a ir a dar las buenas nuevas a los que habían quedado en la ciudad. En algunos lugares el camino no es seguro, pero trepan por los lugares escabrosos y resbalan por las rocas lisas. No ven ni saben que tienen la protección de aquel que recorrió el camino con ellos. Con su bordón de peregrino en la mano, se apresuran deseando ir lo más ligero de lo que pueden. Pierden la senda, pero la vuelven a hallar, a veces corriendo, a veces tropezando. Siguen adelante con su compañero invisible al lado de todos ellos en el camino. Cuando uno se encuentra con Cristo la primera vez, uno lo que dice es salir corriendo y decirle a todo el mundo: lo encontré, lo encontré. Yo sé que me ama, yo sé que vive en mí, yo sé que me salva, yo sé que me perdona, que mi Salvador vive, que Él está dispuesto a perdonarme todas mis iniquidades. Y uno desea pregonarlo a todo el mundo. Y eso era lo que le pasaba a los de Maús en ese momento. Ellos lo que querían era ir a pregonarle a todo el mundo que era cierto, que había resucitado y que lo habían visto. Eso era lo más importante para ellos en ese momento. No les importaba la distancia, no les importó el tiempo, no les importó el frío de la noche, el hambre que tenían, no les importó. Lo que ellos querían era decirle a todo el mundo que su Redentor vive, que está vivo y que se les apareció y que les habló y que les explicó y que le pidieron que ingresara en sus casas y que él aceptó. Para ellos todo eso era importantísimo. La noche es oscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ellos. Su corazón salta de gozo. Parece estar en un nuevo mundo. Cristo es un Salvador vivo. Él está vivo. Él murió en la cruz del Calvario. Sí es cierto, murió. Pero en este momento lo que debemos entender es que Él está vivo y que está en el cielo, en el lugar santísimo, en el lugar santo, velando por nosotros, por usted y por mí, perdonando nuestras iniquidades.
todo eso, preparándonos una morada, esperándonos como para una gran fiesta. Me van a decir ustedes que no es lindo cuando uno va a tener una fiesta en la casa y empieza todos los preparativos. Eso es lo más lindo. Ya no le lloran como muerto. Cristo ha resucitado, repiten vez tras vez. Tal es el mensaje que llevan a los entristecidos discípulos. Deben contarle lo maravillosa historia del viaje a Emaús. Deben decirles quién se les unió en el camino. Llevan el mayor mensaje que fuese jamás dado en el mundo. Un mensaje de alegres nuevas, de las cuales depende la esperanza de la familia humana para este tiempo y para la eternidad. Esos, como estos viajeros, tenemos que actuar nosotros. Que no nos importe el frío, el calor, el cansancio, la miseria, si tenemos o no tenemos. Tenemos que decir que mi Redentor vive y que Él me perdona mis pecados y que quiere estar conmigo. Y que debemos prepararle una fiesta alegres en medio de la tempestad, porque es nuestro Redentor y todo lo que Él hizo para que nosotros tengamos vida eterna de nosotros, de usted, de mí, de todos. Y eso es lo que debemos decirle a todo el mundo. Mi Redentor vive. Cristo no está muerto, Él resucitó y venció con gloria, con triunfo, con victoria. Y esa victoria la ganó por Él, para Él y para nosotros también. Eso es lo que tenemos que creer, eso es lo que tenemos que pensar. Bueno, pues este es el tema que les traía para hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante como yo lo he disfrutado. Que el Señor me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos. Miles de bendiciones y que el Señor nos proteja y nos guarde este principio de semana y fin de semana y que seamos felices conjuntamente con Cristo Jesús. Miles de bendiciones para todos y hasta la próxima.